Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, a la tutoría número 16 y 17 del segundo trimestre, primer parcial, tercero bachillerato. El tema para esta semana es ondas electromagnéticas. Como objetivo, vamos a desarrollar habilidades para la comprensión y difusión de los temas referentes a la cultura científica y de aspectos aplicados a la física clásica y moderna, demostrando un espíritu científico innovador, solidario y valorando las aportaciones de todos sus compañeros. Como ya saben, el licenciado Carlos Hidrobo, su humilde servidor. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción sobre ondas electromagnéticas. Como ya había mencionado en tutorías anteriores, el señor J.C. Maxwell desarrolló prácticamente la teoría del campo electromagnético entre el año 1861 y 1864. Y él ya predijo la existencia y las características de las ondas electromagnéticas. Maxwell halló que estas ondas tenían que propagarse a la velocidad de la luz y que la luz no era nada más que una forma de radiación electromagnética. Cuando vimos la semana pasada la síntesis de la teoría de Faraday, la teoría de Ampère, vimos de Orestes, todo eso en la síntesis electromagnética de Maxwell. Entonces estas ondas electromagnéticas se dice que son transversales y consisten en la propagación sin necesidad de ningún soporte material de un campo eléctrico y de un campo magnético que son perpendiculares entre sí y la dirección de su propagación. Entonces esto es muy fácil, ¿no? Como ya habíamos indicado en semanas anteriores. Entonces cuando hablamos de ondas electromagnéticas estamos hablando a la unión de dos ondas, ¿no? Una onda que es el campo eléctrico con color rojo y otra onda que va siempre perpendicular entre sí, conocida como campo magnético, ¿no? Y estas se propagan en el espacio. Entonces aquí vamos a ver el campo magnético con la letra griega beta y con color rojo pues lo que es el campo eléctrico. Entonces siempre están unidas estas dos magnitudes vectoriales, el campo magnético y el campo eléctrico. Y esa es una onda electromagnética. ¿Por qué son transversales? Porque como la misma teoría dice, entre sí forman un ángulo de 90 grados y por eso son perpendiculares en su propagación. Entonces la predicción de Maxwell sobre la existencia de onda electromagnética fue confirmada recién en el año 1887 por el alemán Heinz Hertz, que predijo o produjo y detectó este tipo de ondas. Recién él empezó a escribir literatura y se dio cuenta de que estas ondas se propagan por un espacio y podíamos gracias a él encontrar la famosa longitud de onda, ¿sí? Una longitud de onda que según el sistema internacional la debemos medir en metros. Lo importante entonces es conocer que James Maxwell fue prácticamente el que primero logró experimentar o evidenciar estas ondas y estas perturbaciones dentro de los espacios físicos y que no necesitan ningún soporte material. Eso es muy claro y evidente, no necesitan ningún soporte material para propagarse. Aquí les tengo puesto lo que son las características de las ondas, unas características las más relevantes, ¿no? Y las más fáciles para evitar mucha literatura. Entonces, las características más importantes es que siempre ustedes deben recordar que las ondas son originadas por cargas eléctricas, ¿sí? Donde haya movimiento de electrones, donde haya electricidad, donde haya movimiento de cargas, siempre va a haber una onda. ¿Y por qué se habla de que son cargas eléctricas aceleradas? Porque cambian su posición inicial con una posición final. O sea, siempre va a haber un cambio de posición y ese cambio de posición es lo que se conoce como aceleración. Otra característica muy importante es que consisten en una variación periódica del estado electromagnético del espacio. ¿Por qué es una variación? Porque por un intervalo de tiempo, vamos a suponer que el periodo es 4 segundos o que la frecuencia es 2 hercios. Durante esos periodos se va a ver de manifiesto esa variación y va a mantener una velocidad, una aceleración y luego va a ir cambiando hasta que esa onda llegue al reposo. Siempre hacía las analogías cuando hablamos de algo periódico, es más o menos como los periódicos, ¿no?, que compramos. Por ejemplo, el periódico El Universo.
todos los lunes, todos los días sale en la mañana, ¿no? Entonces el periodo que se demora en salir el periódico es prácticamente 24 horas. Entonces, de la misma forma, las ondas electromagnéticas tienen un periodo donde se pueden propagar y luego vuelven al reposo y prácticamente van a desaparecer al momento que se convierten en otro tipo de energía. Otra característica muy importante es que un campo eléctrico variable va a producir un campo magnético variable y este a su vez origina un campo eléctrico y así sucesivamente ambos se propagan en el espacio. Entonces es lógico, como les decía, si tengo una onda de campo eléctrico con un valor tanto, la onda de campo magnético también debe tener el mismo valor y debe ser perpendicular. Y si es variable, eso quiere decir que tiene subidas, bajadas. La otra onda también va a tener subidas y también va a tener bajadas, ya que es proporcional. O sea, si el campo valiera por decir 4, el campo eléctrico, el campo magnético también va a variar en 4, o sea, en una relación de proporción. Otra característica es que no necesitan un soporte material, no necesitan un medio conductor para propagarse, porque por ejemplo las ondas que emiten las señales de televisión, esas ondas no necesitan ningún medio para propagarse, el único medio es el espacio físico, ¿no es cierto? Y no hay ningún material conductor, nada, se propagan sin necesidad de tener un soporte material. En estas ondas los vectores de campo eléctrico y campo magnético varían periódicamente en el tiempo y posición. Claro, pues van moviéndose, ¿no? Y la partícula va moviéndose y cada vez va a ir moviéndose en el tiempo, hasta que en algún momento llegue de nuevo al reposo. Los módulos de los vectores campo eléctrico y campo magnético en una posición en tiempo determinado siempre van a cumplir esta relación. Miren, entonces cuando hablo de C es la velocidad de la luz. Entonces esa velocidad siempre va a ser igual al valor del campo eléctrico sobre el valor del campo magnético. Y por eso es que se llama de proporcionalidad, porque si uno de estos dos aumenta, el valor de esa velocidad va a ir también variando. Por último, la velocidad de las ondas electromagnéticas siempre van a depender del medio de propagación. Su valor en el vacío viene dado por la siguiente fórmula. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que una onda electromagnética se propague por el vacío, se propague por el agua, se propague por un cable de cobre, se propague por una persona, se propague por el caucho. O sea, dependiendo del material, también va a tener un tipo de propagación y un valor de propagación de esa onda. Esas son las características entonces más importantes que yo he creído conveniente que ustedes las conozcan. Bueno, ahora sí nos vamos a leer una actividad muy importante para el portafolio. Así quisiera que por favor Felicia me ayude leyendo lo que es la experimentación número 1 para poder encontrar el valor. Ayúdanos leyendo, Felicia. Se nos ha ido, Felicia. Ayúdanos, Yamile, leyendo por favor la experimentación 1. A ver. Cuando dice el licenciado Juan Carlos, actividad para el portafolio. Sí, lee por favor toda la experimentación. Ya, licenciado. Una onda electromagnética se propaga en el vacío, siendo la frecuencia 2 por 10 elevado a la 8. por 10 a la 8 amperios. Hercios. Y el valor máximo del campo eléctrico es 500 Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Calculemos a la longitud de onda y el periodo. El periodo B, el valor máximo del campo magnético. Muy bien, Felicia. Voy a leer de nuevo yo para que ustedes escuchen y aprendan cómo deben hacer una lectura de los enunciados o los experimentos de fenómenos físicos. Experimentación 1. Una onda electromagnética se propaga en el vacío, siendo la frecuencia 2 por 10 elevado o 10 exponente a la 8 hercios.
Y el valor máximo del campo eléctrico E sub 0, o el campo eléctrico inicial, va a ser igual a 500 newton sobre coulomb. Calculemos A, la longitud de onda y el periodo, literal B, el valor máximo del campo magnético. Entonces, para realizar esto, lo primero que tenemos que hacer es experimentar el fenómeno físico y sacar nuestros datos. Vamos a ayudarnos entonces con la pizarra interactiva. Déjenme activar la pizarra. No se quiere activar la pizarra, vamos a ver qué pasa. Ahí fue. Entonces aquí tenemos como datos, tenemos primero lo que es la frecuencia, ¿no? 2 por 10 exponente a la 8 o exponente a la octava hercios. También tenemos el valor del campo eléctrico inicial, que es 500 newton sobre coulomb. Cuando hablamos de este campo eléctrico, estamos hablando de una fuerza que hace que se muevan esas cargas eléctricas por ese medio donde se está propagando. Y también, como nos habla de que es una onda electromagnética, tenemos un dato ganado, ya que sabemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Sabemos que toda propagación de la luz es 3 por 10 a la 8. Ahora, si ustedes me preguntan cuánto es, profesor, 3 por 10 a la 8, significa que usted al 3 le va a aumentar 8 ceros. Entonces vamos a aumentarle los 8 ceros para ver cuál es el valor de la velocidad de la luz. ¿No es cierto? Que es un valor que ya tenemos ganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Ahora nos faltaría poner los puntitos, ¿no? Aquí va un puntito, aquí un puntito. Ahora sí, ¿quién me ayuda a leer el valor? ¿Cuál es la velocidad entonces de propagación de la luz? Vamos a ver quién se arriesga. Ningún voluntario. Entonces, si fuera aquí que estuviera el 3, estaríamos hablando que fueran 3 millones, ¿no? Pero son 300 millones de metros sobre segundo. Ese es el valor que tenemos de esa onda que se propaga por el espacio. Entonces, para luego encontrar el periodo, nos vamos a ayudar, ¿no es cierto?, de las fórmulas de movimiento circular, que dice que el periodo... A ver, se nos fue la diapositiva. Volvamos donde estábamos. Aquí estábamos. Entonces, para nosotros poder encontrar el periodo siempre va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, donde 1 es el fenómeno o el objeto que está realizando una actividad, una tarea, una fuerza en un tiempo determinado. Entonces sería 1 sobre la frecuencia. La frecuencia aquí ya nos dan en hercios, que es 2 por 10 a la 8. Entonces, si dividimos eso, nos va a quedar como resultado 5 por 10 a la menos 9. ¿Sí? 5 por 10 a la menos 9. Una vez que ya tenemos el valor del periodo, pues ya podemos encontrar entonces la amplitud del campo magnético aplicando la fórmula, ¿no es cierto?, la que nos dice que la velocidad es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. ¿Sí? Esa formulita que nos dejó el señor Maxwell. Luego esta fórmula la reemplazamos y despejamos para encontrar el campo magnético. Entonces el campo magnético va a ser igual, al campo eléctrico sobre la velocidad. Reemplazamos 500 newton sobre coulomb. Aquí vamos a reemplazar estos 500 newton sobre coulomb, dividirlos para 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Si hacemos todo eso, nos va a quedar como respuesta 1.7 por 10 a la menos 6 telas, ya que el campo magnético se mide en tela. Y así de facilito de resolver, ¿no? Prácticamente el problema era de reemplazar valores y sacar este valor que ya teníamos aquí de la velocidad de propagación de la luz. Ahora vamos a continuar con la tutoría. Como eran dos tutorías en uno, vimos las características de las ondas. Ahora vamos a ver los elementos de la onda. Así quisiera que cada uno me ayudara haciendo una lectura de cada una de estos elementos de la onda. Yamile, ayúdame leyendo la que dice ciclo. Ciclo. Se le llama también fase y viene a ser el movimiento ordenado
por una onda comprendida entre dos puntos consecutivos de posición semejante. Ya, muy bien, vamos a parar ahí para explicar eso. Entonces, cuando nosotros mencionamos aquí de que un ciclo se llama una fase, sabemos que una onda tiene una ida y un retorno, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos un ciclo, estamos hablando de cuál es la frecuencia que tiene, ¿sí? La frecuencia que tiene, es decir, 1 sobre el periodo. Entonces, si esta onda en ir y venir se demora 4 segundos, ese va a ser prácticamente partes para encontrar el ciclo. Entonces sería un cuarto. Un cuarto, si eso yo reemplazara, estamos hablando de que 0.25 hercios. Entonces, este 0.25 se consideran los ciclos o la fase que viene a ser el movimiento ordenado de la onda comprendida entre los dos puntos. ¿Cuáles son dos puntos? Los puntos máximos de la amplitud y el punto de inicio de la onda y donde termina la primera oscilación, entendiéndose que una oscilación es una ida y un retorno del movimiento de esta partícula. Continuemos ahora sí con lo que tiene que ver con el periodo. Ayúdanos leyendo, Luis, ¿qué es el periodo? Se nos ha ido Luis. A ver, Carlos Ayala, ayúdanos leyendo lo que es el periodo. Periodo es el tiempo transcurrido durante la realización de un ciclo. Muy bien, Luis. Entonces, como la misma teoría dice, entonces si el ciclo nos salió 0.25 hercios, significa que el periodo son los 4 segundos, ¿no? El tiempo que se demoró en realizar ese ciclo, de ir y venir, de dibujarse la onda. Ahora ayúdanos leyendo, Daisy Rivera, la frecuencia. Frecuencia es el número de ciclos realizados en cada unidad de tiempo. La frecuencia es la inversa del periodo. Muy bien, entonces vamos a comprobar, porque a veces suele haber una confusión entre lo que es. Vamos a utilizar aquí la pizarra. Entonces básico, ¿no? Vamos de nuevo a dibujar una curva y voy a dibujar una onda. Entonces, una ida, un retorno, una ida, un retorno, una ida, un retorno. Entonces hablábamos que de aquí a acá yo encontraba lo que era la frecuencia, ¿no es cierto? Y también de aquí a acá yo necesitaba saber en qué tiempo lo hacía. Aquí nos salía que esto lo hacía en 4 segundos. Entonces de aquí a acá vamos a suponer también que lo hace en 4 segundos. Y de aquí a acá en 4 segundos. ¿No es cierto? Entonces está hablando de que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces 1 dividido para el periodo. Entonces esta frecuencia, si yo la refiriera en cuestión del tiempo, se ha repetido 1, 2, 3. Entonces quiere decir que ha habido aquí 3 oscilaciones. ¿Sí? 3 oscilaciones. Que también se le puede tomar que ha habido 3 ciclos. 3 ciclos de esa onda. Por último, ayúdanos Carlos Ayala leyendo lo que es longitud de onda. Ayúdanos. A ver, perdón. Pasó algo. Vamos de nuevo. Se nos cambió la presentación. Ahora sí, ayúdanos leyendo lo que es longitud de onda. Longitud de onda es la distancia medida en la dirección de la propagación de la onda, que existe entre dos puntos consecutivos de posición semejante. También se le define como el espacio que una onda recorre en un tiempo igual al periodo. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de longitud de onda, es cuando hablamos de la distancia de donde inició la onda y donde termina. De nuevo voy a dibujar un gráfico. Voy a dibujar entonces de nuevo una onda. Empezó aquí, comenzó a oscilar, 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 oscilar aquí. Entonces,
Esto, si yo utilizar una cinta métrica, pues va a tener una distancia. Vamos a suponer que esa distancia es 4 metros. Entonces, para medir, tenemos una longitud de onda. Esa longitud de onda se representa por la letra griega lambda, que es como una Y invertida. Para nosotros encontrar la longitud de esta onda, pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que nos indica la ley? Que debemos conocer la velocidad con la que se mueve esa onda y multiplicar por el valor de la frecuencia. Nosotros con esto de aquí podemos saber entonces cuál es la longitud de onda. Ahora reemplacemos. La velocidad sabemos que se mide en metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y la frecuencia sabemos que se mide en hercios. Ahora, si nosotros reemplazáramos, sabemos también que el hercio es como decir segundo a la menos 1, ¿no es cierto? Es como decir segundo a la menos 1. Entonces, como decir segundo en la parte de arriba. Entonces, segundo con segundo se simplifica y nos va a quedar que la onda se la mide en metros, ¿sí? Como que fuera un desplazamiento. Y efectivamente es un desplazamiento, porque es una perturbación que se mueve por el espacio sin importar de que exista un medio de propagación, pero que tiene un límite, tiene un fin, un punto final, ¿sí? Es como cuando nosotros nos vamos al Perú. Si se han percatado que ustedes van a Guaquillas, les coge señal de Movistar, pero una vez que ustedes cruzan el puente para ir al Perú de Aguas Verdes, ya no les coge señal de Movistar. ¿Y por qué? Es porque la onda que transmite o que les permite comunicarse a la red de Movistar tiene una longitud en metros y llega a un límite, y una vez que tú pasas ese límite, pues no te va a coger señal. Tendrás que engancharte ya a otro tipo de operadora telefónica de otro país o de otra jurisdicción o otro espacio de jurisdicción. Entonces, este concepto de longitud de onda casi es similar a lo que es de un desplazamiento, ¿sí? Es una unidad de medida que se mide en metros y que indica por dónde se mueve esa perturbación o por dónde se mueve esa partícula. Luego, cuando hablamos de longitud de onda, pues es fácil deducir que es la velocidad con la que se mueve o se propaga, ¿sí? Y en realidad es una rapidez con la cual la onda se propaga en un medio homogéneo. Estamos hablando de que una onda se propagará en línea recta con una velocidad constante y que siempre la va a mantener constante. Entonces vamos a suponer que esta onda valía 4 metros sobre segundo. Entonces, mientras se propaga y llega aquí al tope hasta donde desaparece, siempre va a tener una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces, si tiene 4 metros por segundo, yo voy a decir que esto de aquí ha transcurrido de 100 de tiempo un segundo, ¿sí? Un segundo, porque ha recorrido 4 metros en un segundo. Por último, vamos a leer lo que es el concepto de las crestas, que son los puntos más altos de las ondas, y los valles son los puntos más bajos de las ondas. Entonces, cresta es cuando hablo que es este punto de aquí, ¿sí? Donde topa la amplitud en el lado positivo. Y cuando hablo de un valle, es cuando menciono el punto mínimo o máximo donde se encuentra la amplitud en el sistema de referencia como una amplitud negativa, ¿sí? Entonces siempre la onda va a tener una cresta y un valle, una ida y un retorno, y eso siempre va a tener un valor de amplitud. Entonces, si esta amplitud vale aquí 4 metros, acá también debe valer 4 metros. Acá, si esta cresta valía 5 metros, acá este valle también va a valer 5 metros. Siempre va reduciendo o aumentando proporcional entre el valor de la cresta con el valle, ya que la amplitud en una onda siempre va a ser la misma, ya que la curva senoidal siempre se va propagando, a menos que esta onda no tenga armonía. Entonces sí se puede decir de que esta onda acá va a tener una amplitud mayor y acá puede tener una amplitud menor, ¿sí? Entonces de eso depende mucho lo que son las crestas y los valles. Bueno, esa ha sido toda la tutoría, 2 tutorías que son un poquito cortitas, que yo las he tratado de resumir en 2 diapositivas, lo que son los elementos de ondas y las características de ondas. De mi parte les agradezco muchísimo, voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe algún tipo de pregunta. Bueno, estimados estudiantes, ¿tienen algún tipo de pregunta de la tutoría de hoy día?
Bueno, parece que no. Bueno, les ruego por favor que activen la cámara, ¿sí? Para realizar la captura, y de mi parte que tengan un bonito feriado y cuídense mucho. Chao, chao.